Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los puntos más importantes que se han producido esta semana. Sobre todo, dos puntos muy importantes. Uno es la subida proyectada por el BCE de tipos para junio de este año y también las proyecciones de la Fed. Tanto la Fed como la BCE hablan de subidas para este 2024. El BCE ya nos da una fecha, junio. En cambio, la Fed todavía no quiere dar una fecha. Solo dice que por lo menos van a haber 3 subidas este año. Pero también la Fed dice otra cosa. Dice que la inflación va a ser un poco más fuerte de lo que había dicho en diciembre. Y esto es lo que me hace pensar que ya veremos si al final se producen esas tres subidas o si la idea cambia. Yo sigo opinando lo mismo, sigo diciendo que podríamos acabar 2024 con muy pocas, con ninguna o alguna subida, alguna bajada, pero lo digo porque sigo viendo un petróleo muy fuerte y sigo viendo una inflación muy resistente. Me puedo equivocar. De hecho, prácticamente el 99% de las probabilidades es que me equivoque. Me equivoque y la Fed haga las 3 bajadas que ha anunciado. Pero yo en este canal lo que quiero es mi opinión. Y en mi opinión pienso que con una inflación tan elevada y con unas presiones que se están produciendo bastante fuertes, sobre todo en el tema energético, veo difícil esas tres bajadas de las que habla la Fed. Pero por supuesto me puedo equivocar. Vamos a ver las gráficas. Vale, la primera gráfica que os traigo es el oro. El oro está en récord absoluto histórico. Está a su nivel más alto de toda la historia, desde que está cotizado en dólares. Ahora mismo ha alcanzado ya los $2.200. ¿Por qué está tan alto el oro? Lo hemos hablado muchas veces en este canal. Los que me seguís lo sabréis bastante bien, o por lo menos entenderéis la razón. A más impresora, a más deuda, el dinero se acumula en los activos más seguros, y el oro es uno de ellos, ¿vale? El oro es probablemente el activo más seguro históricamente, con lo cual es muy normal, muy normal, que viendo a qué velocidad se está endeudando el mundo, cada vez se concentre más dinero y más liquidez en el oro, y cada vez el oro suba más. No solamente sube el oro, sube el Bitcoin, suben las casas en muchos sitios, suben las acciones. Vamos a ver cómo también esto está provocando acumulación de metales en los bancos centrales y en otros países. Vamos a ver cómo también la plata está subiendo. Vamos a ver también cómo el cobre está siendo bastante objeto de preciado estos últimos días. Vamos a verlo bien. Fijaros, estos son las compras de oro por parte de los bancos centrales. Fijaros cómo cada vez los bancos centrales acumulan más oro. Eso también es otra de las razones por las que está provocando este alza del oro. Pero fijaros bien cómo si cada vez que te acercas más a 2024, la gráfica aumenta más. Y cómo a medida que los bancos centrales compran más oro y acaparan más oro, esto provoca también que suba el precio del oro. No solamente la inyección de liquidez, también la acumulación por parte de los países de oro está provocando esto. ¿Por qué? ¿Por qué acumulan tanto oro? Hay muchas teorías. Muchos me diréis en los comentarios que lo hacen previniendo una época de guerras. Es verdad. Si podríais tener razón. Si el mundo va a una década de guerras, los países necesitan tener muchas reservas de oro para poder comprar armas. Eso es cierto. Pero también podría ser que se está acumulando mucho oro porque cada vez hay más inflación en las monedas fiat. Porque cada vez las monedas fiat valen nada o menos. Porque ya no tenemos ese dólar ultra poderoso de antaño. El dólar cada vez vale menos. Entonces los países cada vez en sus reservas prefieren tener oro a tener dólares o a tener euros. También la guerra entre Oriente y Occidente, esta guerra fría, como la queráis llamar, o guerra encubierta, como la queráis llamar,
entre el bloque oriental y el bloque occidental está provocando que países como Rusia, como China, como la India, están acumulando muchísimo oro, en detrimento de lo que antes acumulaban, que eran las monedas de Estados Unidos o de Europa. Fijaros China. China, podéis verlo aquí en la línea negra, es el total que tienen de cobre en sus reservas. Bueno, están en récords históricos. Fijaros cómo superan muchísimo a otros años y como ahora mismo este año, este 2024, están a un nivel altísimo, casi doblando otros años. Las razones pueden ser muchas. Y vuelvo a lo mismo, cada uno tendréis vuestra opinión. Yo aquí solamente comento noticias y digo mi punto de vista. Vosotros tendréis los vuestros. Pero fijaros esa subida tan exponencial, ¿no? Esa subida en vertical del cobre, que viene a colación con otros metales. O sea, viene a colación con el oro, viene a colación con la plata. Y en este caso el cobre, necesario para la tecnología, necesario para muchos circuitos, en caso de China está siendo brutalmente acumulado y no sabemos bien la razón. Fijaros la plata. Ya os he comentado, no solamente sube Bitcoin, no solamente sube el oro, no solamente suben las acciones, también la plata. También la plata está vuelto a subir y volviendo a amenazar picos históricos. Todos los metales están subiendo. Están subiendo todos los metales, al igual que están subiendo las acciones, al igual que está subiendo el oro. ¿Por qué? ¿Por qué sube todo? Porque cada vez hay más deuda. Porque cada vez se inyecta más cantidad de dinero. Porque cada vez hay más liquidez. Y como ya he explicado muchas veces, esa liquidez se refugia. Y se refugia en los activos de más rendimiento. ¿Cuáles son los activos de más rendimiento? Las acciones de Nvidia, Bitcoin, oro. En esos sitios es donde la mayoría de los inversores refugian tantísima liquidez para refugiarse de la inflación, para que su dinero cada vez dé más dinero. Como os he dicho antes, ayer el BCE, Lagarde, anunció que mantendría los tipos actuales, pero que para junio empezarían las bajadas. Bien, ya os he hablado antes. Ya os dije que igual que en Estados Unidos yo no tenía tan claro esas 3 bajadas, sí que las veía en Europa. Y las veía en Europa por culpa de los PMIs. Los PMIs de manufacturación, por ejemplo, he salido el dato de PMI de manufacturación de Europa y estábamos en el 49, no, en el 46 el de facturación y el PMI general en el 49. Seguimos por debajo de 50. Todo lo que sea por debajo de 50 significa decrecimiento. Significa que las fábricas, que se fabrican menos. Por lo tanto, una jugada del BCE puede ser bajar los tipos para que también, no solamente para que la economía se reactive más, sino también lo puede hacer para bajar, para que el euro se deprecie contra el dólar y de esa forma intentar exportar más, porque ese es el gran problema de Europa ahora mismo, las exportaciones, ahora mismo la fabricación de productos, la venta de productos. Una jugada del BCE puede ser bajar los tipos para intentar vender más. ¿Lo van a conseguir? Es una jugada peligrosa. Es una jugada peligrosa porque si se junta con un petróleo muy alto que repunte la inflación, junto a un euro que esté cada vez más bajo y depreciado junto al dólar, te puedes comer una inflación del 4 o 5% en poco tiempo. Por eso pienso que es una jugada peligrosa. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si al final lo hacen, vamos a ver si cuando lo hacen el petróleo está alto o está bajo, podría también ocurrir, y luego veremos qué ocurre. No solamente el BCE anunció ayer, también lo hizo la Fed. Y lo hizo muy parecido. Dijo que mantenía sus objetivos de 3 bajadas durante el 2024, los objetivos que ya dijo en diciembre, y que los tipos de interés se quedaban como estaban. Es decir, prácticamente los dos bancos centrales van de la mano. En esto los dos van igualados. Ahora, la diferencia es que el BCE ya se ha mojado y ya ha dicho 100% seguro que en junio bajan y en cambio la Fed no. Esa es la gran diferencia. Entonces vamos a ver qué ocurre en junio. Si vamos a probabilidades, si vamos a cómo el mercado opina o piensa que va a ocurrir, qué va a ocurrir, si os fijáis bien, hay un 55% de probabilidad de que la primera bajada de la Fed sea en junio. Pero también hay un 50% de que sea en julio. O sea, no queda claro si sería en junio o sería en julio. Pero fijaros cómo cada vez se diluye más, bajan más las probabilidades
Y, por ejemplo, que haya 3 bajadas de tipos de interés, ya están casi al 30%. Es decir, el mercado ya no ve tan claro que haya 3 bajadas. Sí que ve muy claro 2, pero no tanto 3. Vamos a ver qué ocurre. Yo estoy más o menos también veo esto cada vez más bajo. Veo que cada vez la probabilidad de bajadas baja más. Y vamos a ver, porque ya os digo, ahora vamos a verlo con el petróleo. Veo un petróleo muy alto y eso va a hacer mucho daño. Va a hacer mucho daño. Y yo, sinceramente, si tuviese que apostar mi dinero, no lo apostaría por una bajada en junio. A lo mejor me equivoco y ya está, ¿no? Y se produce ya la primera bajada en junio. Pero vamos a verlo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que no veo una bajada en junio cuando todo el mercado lo ve? Cuando la Fed lo anuncia, cuando todo el mundo ve esa bajada en junio. ¿Por qué digo yo lo contrario? Lo digo por esta gráfica. Lo digo porque el petróleo es el principal factor inflacionario. Fijaros bien la gráfica. Si comparamos el precio del petróleo con la inflación, veréis claramente que cuando sube el precio del petróleo, sube la inflación, y cuando baja el precio del petróleo, baja la inflación. Entonces, si estamos otra vez en un ciclo donde el petróleo vuelve a subir, como indica la gráfica, es tan estúpido decir que el petróleo volverá a subir, que la inflación volverá a subir. Para mí no. Si esta gráfica me está diciendo que siempre que el petróleo sube, acaba subiendo la inflación, en mi opinión, esto también va a pasar ahora. Y en el momento en el que la subida del petróleo se consolide, vamos a acabar viendo cómo la inflación vuelve a subir. Y si nos vamos a un 4% de inflación, imaginaros, la Fed va a tener que tragarse sus palabras. Y en junio va a tener que decir que tiene que rectificar esas previsiones y que ya no son tan claras esas 3 bajadas. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ayer, por ejemplo, el petróleo Brent ya alcanzó los $87. Ahora está más bajo. Hoy ha bajado más. Hoy creo que está en torno a 86, creo. Pero ayer estaba en 87. Y si os fijáis, esta subida de estos días ha sido de casi $6 en apenas unos días. En apenas 10 días, desde el 10 de marzo, ha subido $6. Es muchísimo dinero, muchísimo porcentaje de subida para tan pocos días. ¿Por qué está subiendo tanto el petróleo? ¿No decían que estaba controlado? ¿No decía la IA que la demanda iba a ser inferior a la oferta? Pues una de las razones es la equivocación de la Agencia de Energía, Internacional de la Energía, en cuanto a las previsiones de demanda. Como ahora las previsiones de demanda son mayores, el precio sube. Si eso añadimos que los inventarios están en negativo, en muy bajos, ambas cosas están produciendo que cada vez suba más el precio del petróleo. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica sobre el precio de la gasolina en Estados Unidos en comparación. Ahora mismo estamos al mismo nivel que hace un año. Tenemos los precios de principios de 2023. Ya estamos en esa horquilla. Es decir, ya hemos borrado por completo toda la bajada del precio del petróleo que tuvimos durante el año pasado. Eso ya ha pasado a la historia y ahora volvemos otra vez a un ciclo alcista. Fijaros, se ve clarísimamente en la gráfica cómo estamos otra vez en una alza del petróleo. ¿Alcanzaremos los 90, los famosos $90? No lo sé. No lo sé. Pero estamos ahí. Vamos a ver si es verdad que esa demanda es tan fuerte y provoca que sobrepasemos los 90, o si Estados Unidos se saca algunas de la manga y nos baja otra vez a los 80. Recordad que siempre, históricamente hasta ahora, cada vez que ha pasado algo que ha llevado el petróleo por encima de los 90, Estados Unidos ha contraatacado o ha hecho algo y ha vuelto a bajarlo por debajo de los 80. Y cuando ha ido a los 70, la OPEP ha hecho algo y ha vuelto a colocarlo en los 80. Es decir, estamos en una guerra entre Estados Unidos, el mundo occidental y el mundo oriental, en cuanto al precio del petróleo, muy, muy curiosa. Esta es la razón que he dicho antes de por qué esta subida del petróleo. Fijaros, la línea azul lo comenté el otro día y la línea gris. Como la oferta y la demanda se han igualado en estas previsiones, eso ha hecho que el mercado del petróleo cambie y que ahora
haya pasado en muy pocos días de unos $80 a 87. Fijaros aquí lo que está ocurriendo. No solamente las previsiones de la IAG, de la IA, sino también lo que ha hecho Rusia, no exportando gasoil a partir del 1 de marzo, o las previsiones de Arabia Saudí y de la OPEP diciendo que van a mantener los recortes hasta mediados de año. Eso que veis ahí, esa línea amarilla de Rusia y esa línea blanca de Arabia Saudí hacia la baja, es lo que está contrarrestando la línea verde, que es Estados Unidos, al alza. Esa guerra entre los dos bloques, en cuanto al precio de la producción de petróleo, es la que está determinando cuándo sube o cuándo baja. Y ahora la gran pregunta es si podrá Estados Unidos mantener el pulso, si podrá seguir manteniendo esa producción tan alta para contrarrestar a la OPEP. Porque si no es así, si al final todas las teorías y todos estos informes que dicen que en poco tiempo, el año que viene ya, el Pérmico ya no podrá sacar tanta producción o no podrá ir a más, que tendrá que ir a lo mismo o a menos, si eso se produce, no podrá mantener el pulso. Y si no lo mantiene el pulso, sí que podremos ver el petróleo por encima de los 90. Incluso llegará a los 100 el año que viene. En septiembre, en mis vídeos de septiembre y agosto, os decía bastantes veces una frase. Y os decía que cada vez que el petróleo pasa de los 90, pasan cosas. Y aquí en esta gráfica os quiero enseñar cómo efectivamente, en los últimos años, desgraciadamente, cada vez que hemos atravesado esa línea azul, que es el precio del petróleo en $90, ha habido algo. En 2022, cuando atravesamos la línea azul, a las pocas semanas se produjo la guerra de Ucrania. Y en 2023, cuando atravesamos otra vez la línea azul, los 90, a las pocas semanas se produjo el conflicto de Gaza, la guerra de Gaza. ¿Quiere decir esto que si volvemos otra vez a los 90, si se vuelve a sobrepasar la línea azul, tendremos otra guerra? No lo sé. Me hacíais esta pregunta en septiembre y yo os contestaba lo mismo. No lo sé. Puede que ser que no. Os digo la misma contestación que os decía en septiembre. No tengo ni idea, no lo sé. Pero solo os digo que, desgraciadamente, últimamente, cada vez que se pasa de los 90 pasan cosas. Otra noticia interesante. El Banco de Japón pone fin a más de 7 años de tipos de interés negativos. Hemos hablado en otros vídeos de Japón. Ya os he dicho que el Banco de Japón acabaría subiendo tipos. Y que cuando se produjese esta subida de tipos, eso repercutiría en la deuda del resto de países. ¿Por qué? Porque Japón es el país que más dinero, que más bonos, que más deuda del extranjero tiene del mundo. Los inversores japoneses son los que más tienen. Entonces, al subir tipos Japón, si los inversores japoneses deciden comprar ahora más deuda de Japón y vender la deuda que tienen de Estados Unidos y de Europa, eso repercutiría y haría subir los intereses de la deuda de Estados Unidos y de Europa, que es precisamente lo que está empezando a pasar. Fijaros bien, esto es el bono de Estados Unidos a 10 años. Las velas rojas son bajadas en los tipos de interés, las velas verdes subidas. Bueno, en las últimas semanas hemos tenido la vela última verde, la mayor subida en los tipos de interés desde octubre o noviembre de 2023, desde hace casi 6 meses, es la mayor subida. Entre otras muchas cosas, por lo que ha hecho Japón, porque ya se esperaba la subida de Japón, de los tipos de Japón. Entre otras cosas, hay más cosas aquí, no solamente lo de Japón. Pero sí que os quiero sacar esta gráfica para que veáis que las acciones que pasan en Japón, en el Banco de Japón, repercuten en la deuda occidental. Esta gráfica de Chemos Trades, la subida de la deuda mundial. Esto es la deuda mundial. Esto ya no es Estados Unidos, es la deuda mundial. Actualmente el mundo tiene todo el mundo entero alcanza una deuda total que supera ya los 225 billones
de dólares, ¿vale? Yo, sinceramente, espero que encontremos vida extraterrestre. Pero espero que encontremos vida extraterrestre para que nos compren deuda. Porque tenemos un problema. Si alguien no nos compra tantísima deuda y esto sigue a esta velocidad, de verdad, ojalá encontremos vida extraterrestre y que seamos capaces de venderles la deuda, porque tenemos muchísima. Fijaros bien, toda esta deuda, toda esta liquidez al final se acumula en las acciones, en los mercados. Fijaros que ahora mismo tenemos la mayor acaparación de stock, de acciones, desde la década de los 30. O sea, te tienes que ir a la época de los años 30, de principios de los 30, después del crash del 29, para ver una situación parecida en cuanto a mercado, para ver una cantidad de acciones parecida, para ver una acumulación de liquidez en las bolsas tan grande como la actual. Fijaros que superamos a todo, ¿eh? Superamos la situación de 2009, ni te cuento la de los años 2000, del .com, superamos el resto de situaciones y superamos incluso a la situación del crash del 29. O sea, ahora mismo tenemos una montaña y montaña brutal de dinero acumulada en las acciones. Como ejemplo de esta acumulación brutal, el rey actual es Nvidia. Fijaros que en tan solo un día, se realizaron 1940 operaciones en Nvidia, Call Options. Brutal. Si fijaros, si os dais cuenta, hasta hace nada, no, septiembre, octubre, lo normal, la media eran 500. Bueno, pues el otro día casi 2000, o sea, 4 veces más de las operaciones de hace 3 meses. O sea, es una auténtica barbaridad. El dinero que han, por ejemplo, para que os hagáis una cuenta, os dais cuenta, el 78%, o sea, las ganancias en acciones de Nvidia en lo que va de año, superan el 78%. Es decir, si tú compraste una acción el 1 de enero, ahora esa acción vale un 78% más. O sea, es una auténtica barbaridad lo que ha pasado con Nvidia y la acumulación que hay en esas acciones. Otra gráfica muy interesante. Aquí podéis ver en verde es el PIB, el crecimiento de PIB de Estados Unidos. En rojo, la deuda. En negro sería el bono a 10 años, ¿vale? Si os fijáis bien, hasta la crisis de 2007-2008, la línea roja estaba por debajo de la línea verde. Es decir, el crecimiento del PIB era por producción, ¿vale? Era por producción, que es la línea blanca, y no era por deuda. Pero después de la crisis de 2008, el PIB ahora ya no crece por producción, sino que crece por deuda. Crece por una acumulación de deuda. Y fijaros también cómo la línea negra, que son los intereses, han pegado una gran subida en comparación a cómo estaban, por ejemplo, en la década de los 10. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sistema ha cambiado. Ya no se crece por producción. Ya no se crece porque vendas más. Antes fabricaba más ordenadores, vendía más ordenadores, crecía, era más rico. Ahora es, me endeudo más, obtengo más deuda, compro más acciones, soy más rico. Eso es lo que ha cambiado. Por eso, aunque los PMIs de Alemania y de Europa y de Estados Unidos en varios sitios estén muy bajos, no está repercutiendo en el crecimiento. Por eso las bolsas están a máximos, estando los PMIs caídos. Eso, por ejemplo, no ocurría antes. Antes de esta época, de esta era, de la era de la hiperdeuda, eso no existía. Es decir, tú, si fabricabas menos, caías. Si fabricabas más, subías. Ahora es al revés. Ahora es, puedes fabricar menos, que como te endeudes bien y luego tu deuda vaya a los activos adecuados, creces sin tener que producir nada. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso esa línea roja sube en comparación a cómo antes era baja con respecto a la línea verde. Vale, una última gráfica que vi otro día es las líneas azules es el número de inmigrantes que han cruzado la frontera en Estados Unidos. Bueno, pues durante la época de Biden
ya van 10 millones de inmigrantes ilegales que han cruzado la frontera en Estados Unidos. Es decir, el trasvase de gente de los países pobres a los países ricos está siendo brutal estos últimos años. En mi opinión, es por el empobrecimiento que se está produciendo por tantísima deuda. Eso está provocando que mucha gente pobre en países subdesarrollados estén yendo de forma masiva a Europa y a Estados Unidos. Y esta gráfica es lo que te está diciendo. Te está diciendo la cantidad de gente que se está moviendo y que está atravesando las fronteras y que está llegando a Occidente. Vale, ¿qué es todas estas gráficas y estos datos que os estoy dando hoy? Bueno, eso es un poco un resumen de la semana, ¿no? Fundamentalmente interesante es el posicionamiento de los bancos centrales, que siguen con su objetivo de hacer bajadas este año, el crecimiento de los activos, como las acciones, como el oro, como el Bitcoin siguen a tope, con unas inyecciones de liquidez brutales, y el petróleo. El petróleo es, en mi opinión, el punto más importante que ustedes que tienen en la cabeza. ¿Por qué? Porque el petróleo repercute directamente en la inflación. Y lo que pasa en la inflación repercute en los tipos. Por lo tanto, es el elemento más importante. Por eso siempre lo traigo, por eso siempre lo pongo y siempre hablo de él. Si el petróleo baja, la inflación baja y los tipos bajan. Si el petróleo sube, sube todo. Entonces vamos a ir viendo cómo acaba esta historia. Vamos a ver si al final el petróleo, esa demanda que dice la IAE, la Agencia Internacional de la Energía, es cierta y al final el petróleo sobrepasa los 90 y en ese caso van a pasar cosas. O sea, yo ya os lo digo. No digan, por favor, no penséis, Jesús ha anunciado una guerra. No, hablo de que mañana hay una guerra. Digo que van a pasar cosas. Pueden pasar cosas económicas, ¿vale? Pero van a pasar cosas. Si sobrepasa los 90, pasan cosas. Entonces vamos a analizar los datos. Puede que no ocurra, puede que sencillamente Estados Unidos contraataque y consiga mantenerlo por debajo de los 90. Lo vamos a ver en las próximas semanas, pero hay que estar atentos a estos datos. A continuación pasamos a las preguntas. Si se produce una tercera guerra mundial, Estados Unidos se encontrará que ha vendido ya el petróleo que iba a necesitar para dar soporte a su ejército. Bueno, eso es lo que tú sabes. Eso es lo que tú sabes. Puede que haya cosas que tú no sepas. O sea, puede ser que las reservas que ellos publican no sean tal como ellos publican. Puede ser que te lleves una sorpresa. Y que en caso de tercera guerra mundial, Estados Unidos tenga muchas más reservas de las que tú te piensas. Por eso hay que tener cuidado con esto. Una cosa es lo que declaramos, lo que decimos que tenemos, y otra cosa es lo que realmente tenemos. Y pienso igual que el resto de países. Por ejemplo, China no dice cuántas reservas tiene. Y Rusia tampoco. Y aunque lo dijera, y haya datos por ahí, seguramente sean falsos. O sea, no sabemos si están o no están almacenando. Eso no lo sabes. Y si lo están haciendo en secreto. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esto. Es verdad que es probable que en caso de guerra, que es probable que nunca veamos un gran conflicto precisamente por la escasez de petróleo. Porque todos saben que en caso de un conflicto alargado, si tú no tienes suficientes reservas de petróleo, estás acabado. Si tu rival sí que las tiene y tú no las tienes un problema. Entonces es posible que nunca veamos un conflicto a largo plazo. Pero tampoco sabemos cuánto petróleo tienen almacenado. ¿Existe la posibilidad de que mediante las CBDCs, con un euro digital programable, se llegue a, por X motivos, te quiten dinero para pagar esa deuda? Claro, por supuesto que existe. En caso de un estallido de deuda, ¿sabes? De una crisis mundial de deuda, de estallido de la burbuja de deuda, pueden tomar muchas medidas, muchísimas medidas, muchísimas. Pueden hacer de todo. Ya lo hemos hablado aquí con Linares en los vídeos. O sea, pueden confiscarte. Ahora mismo tienen carta blanca, pero no solamente España, cualquier país. O sea, si pasa algo gordo, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero literalmente lo que les dé la gana. O sea, pueden coger y crear una moneda digital nueva y que todos tengamos que usar únicamente su moneda digital. Pueden hacer lo que quieran. Así que pueden dejar esa deuda en blanco y ver qué pasa. No lo sé. O sea, es que tienen tantas opciones, que lo que dices para mí no es descartable.
la introducción de un CBDC y que todos única y exclusivamente tengamos que cobrar y utilizar esa CBDC, puede pasar perfectamente. Guerra en Taiwán con el petróleo a 90, es lo que acabo de decir, ¿vale? Que haya pasado 2 veces no quiere decir que tenga que pasar una tercera, ¿vale? Yo lo digo, os muestro la gráfica para que sepáis que las 2 anteriores ha pasado. Ahora, ¿va a volver a pasar? Pues te digo lo que te dije en septiembre. Me hiciste esta pregunta en septiembre y os dije lo mismo, no lo sé. ¿Va a haber una guerra? No lo sé. Que casualmente luego la hubo, vale, la hubo, pero no lo sé. O sea, no te puedo decir al 100% qué ocurrirá. Que el petróleo no se acerca a 90, no sé qué quiere decir. China acapara cobre porque será el fabricante casi monopolista de coches eléctricos y dispositivos electrónicos para consumo general. Está haciendo lo mismo con tierras raras y litio. Supongo que no quieren que se hablen con materias primas. Pues puede ser perfectamente que tengas razón. Sí, puede ser. Ahora son uno de los mayores fabricantes de coches eléctricos. Puede ser que su acumulación de cobre venga por ahí. Que estén preveyendo una escasez de cobre y quieran ser los mayores fabricantes. Y los que tengan el monopolio, pues perfectamente, sí. Esa acaparación de tanto cobre puede venir por ahí. Ahora mismo es cierto que el cobre es necesario para todo, para las renovables y para todo. Para la fabricación de renovables, de cualquier elemento electrónico necesitas cobre. Entonces, puede ser perfectamente que tengas razón, sí, te lo compro. ¿Y si las reservas de oro son ficticias como el dinero fiat? No lo creo que sean ficticias. Ahí no te lo compro. No te lo compro porque a los bancos centrales necesitan tener reservas, ¿vale? O sea, para que su dinero tenga algún valor, para que ellos tengan algún valor para poder operar, necesitas tener reservas. Hasta ahora, lo que hacían, antes del sistema fiat, tenían un 70-80% de sus reservas en oro, ¿vale? Cuando llegó el sistema fiat, como el dólar era muy valioso, o el euro era más el dólar, lo que hicieron fue vender ese oro que tenían antes, esa cantidad brutal de oro, y tener más moneda. Ahora estamos volviendo a cambiar el sistema, ¿vale? Ahora están volviendo los bancos centrales a tener oro y están vendiendo moneda. Es decir, están dando la vuelta otra vez todo. Aún estamos en niveles bajos comparados con los años 70, pero sí que estamos altos. O sea, aquí están, ya has visto las gráficas, sí que están comprando mucho oro. Cuando hablo de los bancos centrales no te hablo solamente de Estados Unidos y Europa, hablo también de China y del resto de países del mundo. Y están todos comprando mucho oro. Eso te lo puedo asegurar. Inmigración para crear una guerra civil en USA. Eso ya lo he escuchado por ahí en otros sitios. La probabilidad de que tanta inmigración sea para luego que sean los que vayan a la guerra, pues podría ser, no sé. O sea, podría ser. Yo no te la compro mucho, ¿vale? No te la compro mucho. Yo pienso que es más una situación de empobrecimiento del resto de países. O sea, el resto de países, al producirse tanta acaparación de liquidez y de dinero en el mundo occidental, se empobrece el resto. Entonces, el empobrecimiento del resto de países hace que el atractivo del mundo occidental sea cada vez mayor. Y como cada vez en el mundo occidental nacen menos niños, pues digamos que a los países tampoco ven mal que se reemplace niños por migración, por migrantes, por inmigrantes. Y entonces pienso que es más por eso. Pienso que es más la combinación de interés del mundo occidental por, al tener tan baja natalidad, mantener la población a través de inmigración, y también el problema del empobrecimiento de estos países. Entonces la gente es más pobre, tiene más necesidades e intenta tener más prosperidad y vivir mejor yendo a países occidentales. Pienso que es más por ahí. Pero como teorías pueden haber muchas. Y sí, vale, podría ser que también la tuya. Podría ser que también entre los varios intereses uno sea este. Que bueno, que en caso de conflicto, pues tener gente que pueda ir sin problema. ¿Cómo de posible es que obliguen a los países a comprar bonos de guerra europeos para las ideas de Macron? Pues se puede ser, puede ocurrir. Son más que bonos de guerra, son fondos.
Si al final los países europeos deciden que hay que enviar ayuda a Ucrania o que hay que comprar más deuda, endeudarnos más para de esta forma meterlo todo en la guerra, pues lo harán. Lo harán. Igual que hicieron en 2020 unas inyecciones de liquidez brutales y sacaron todo para adelante. O sea, si quieren hacerlo, lo hacen. O sea, no tienen ningún problema. Si deciden sacar inyecciones de liquidez para la guerra, lo harán. O sea, lo que quieran hacer. Ahora, otra cosa es que haya países que estén en contra, como por ejemplo Hungría o Polonia. Entonces, si esos países deciden que no, pues no se hará. Ese es el tema. Por eso Macron lo tiene tan complicado, porque no todos los países piensan como él. Hay muchos países que no están tan seguros de esa situación. Bueno, yo sé que ahí tenéis más preguntas y lo siento mucho, pero me tengo que dejar aquí, ¿vale? Voy a contestar una última pregunta. Estados Unidos no tiene nada de oro. No lo dicen desde hace décadas. China y otros países compran oro para deshacerse de los dólares. Sí, también tienes razón. Lo he dicho en muchos vídeos. Que Oriente, los países orientales, China y Rusia y su bloque, lo que hace ahora mismo es deshacerse de la deuda y de los dólares americanos y cambiarlos por oro. O sea, eso sí que es cierto, ahí tienes razón. Bueno, pues nada, lo dicho, gente, yo me tengo que ir ya. La semana que viene estoy de vacaciones, no voy a hacer vídeo, pero ya nos vemos a la siguiente, ¿vale? Que paséis todos una buena Semana Santa y nos vemos después. Venga, espero os haya gustado mucho el vídeo y como siempre digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Venga, hasta luego, adiós.